En el Antidipo ellos, bueno, viste, hicieron una crítica, am, en principio al psicoanálisis, pero entendido como un dispositivo que venía a reforzar lo que la familia nuclear hacía con el deseo y los cuerpos, ¿no? Y entonces uno podría decir, bueno, ok, nos hemos liberado de eso, porque la familia nuclear está dejando de existir en muchos lugares, ¿no? Y en Occidente al menos, y en ciertos sectores de Occidente, como ciertas vanguardias, parece haber trascendido eso, ¿no? Casi superado esta idea de que la familia era papá y mamá, y que entonces ahora hay, no solo hay muchos modelos de familia, eh, sino que no hay familia, puede que no haya familia y los hijos empiezan a ser con vientres subrogados, qué sé yo, de cualquier forma, ¿no? Y dentro de poco, nada, sacaremos un hijo de un laboratorio, ¿no? Que no estamos tan lejos realmente de eso. Entonces uno puede decir, buenísimo, nos sacamos encima de Edipo, ¿no? Y con eso, si seguimos el planteo del Antiedipo, era también sacarse encima, bueno, algo del capitalismo, porque esa codificación del deseo o recodificación del deseo, tenía que ver con algo vinculado al capitalismo. Y lo que vemos es todo lo contrario, el capitalismo está cada vez más fuerte, ¿no? Y estas nuevas prácticas eh, no son edípicas, pero son nuevas formas, tal vez narcisísticas, este, de recodificación o reconducción del deseo, ¿no? Y, y de algo que a mí me parece súper interesante e importante, que es eh, tal vez más que nunca la lógica del valor sería. Si querés te lo explico ahora qué es esto, tiene que ver la concepción del capital que viene de Marx. La lógica del valor, si querés, el capitalismo, la lógica del mercado, para decirlo más rápido, eh, se ha introducido en las emociones y en los cuerpos, todavía más, ¿no? Porque cuando se escucha hablar de las nuevas como formas de deseo, las nuevas prácticas sexuales o nuevos modos de relacionarse afectivamente, ¿no? En realidad son todas prácticas que están muy cercanas a la lógica del mercado, en donde uno consume un objeto y se consume. Y cuando se consume, consumís otro. Y el consumo supone una especie de tolerancia cero a la resistencia que el otro te ofrece, ¿no? Eh, que es justamente lo que supuestamente las mercancías no tienen, ¿no? Satisfacen exactamente lo que queremos. O te vas a un kiosco y no es que te venden chocolate, te venden 50 marcas de chocolate para exactamente lo que vos querés, ¿no? Para que la satisfacción sea plena, ¿no? Y que no quede resto, ¿no? Que el objeto no te ofrezca resistencia, que sería, ok, no, tomar algo, no sé, tomo una bebida que me gusta, pero en realidad no tanto, o porque no estaba suficientemente fría, o porque era un poco más dulce de lo que yo esperaba. Entonces el mercado te ofrece exactamente eso que cumple con tus expectativas cabalmente, ¿no? Eh, y eso es lo que se ha trasladado a la lógica de las relaciones sociales, eh, muy peligrosamente, porque en definitiva, el otro se convierte entonces en esa mercancía que tiene que estar 100% al servicio de mi expectativa. Y eso es negar a la otredad del otro, ¿no? Es negar eso que yo decía recién, la resistencia que el otro ofrece siempre, naturalmente y necesariamente, ¿no? Porque el otro es otro, y no soy yo. Y sin embargo, la lógica del valor o del mercado hace que los individuos cada vez más hundidos en su interioridad, en su individualidad, eh, mm, se relacionen con el mundo de manera narcisista, ¿no? Es decir, que el lazo social sea el narcisismo. Eso es terrible, ¿no? Así que todo el mundo está
está como dentro mío en definitiva, ¿no? Es parte de mí, de mi satisfacción. Está plegado a mi satisfacción de lo que creo que es mi deseo. Y eso es terrible. Entonces, eso que en nuestro mundo parece ser un mundo vinculado con el cuerpo, como nosotros lo vemos, ¿no? Vos pensás en todas las cosas que han aparecido en los últimos 20 30 años vinculado con el cuerpo, millones de cosas, ¿no? Y de supuestas liberaciones, ¿no? Y en realidad es un poco más de lo mismo, ¿no? En realidad no hace otra cosa más que reproducir más mm, con ribetes más, a veces progresistas, a veces estéticos, a veces con pretensiones de novedad, pero lo que era el viejo modelo, un modelo como pornográfico del cuerpo, ¿no? Que era reproducción mercantil del cuerpo. La pornografía es como la industria, el Fordismo, es el cuerpo reproduciéndose y esto es más como lo que es el capitalismo actual, que no es más el capitalismo industrial, ¿no? Que es el capitalismo, bueno, qué sé yo, un capitalismo abstracto, un capitalismo deseante, ¿no? Eh, ahí hay algo que el Antiedipo sigue siendo un libro que no, que no se superó en eso, ¿no? En muchas cosas tal vez sí, pero en la idea de qué es el deseo y qué sería la producción deseante y en qué sentido, por supuesto, esa producción deseante supone una producción social diferente, eso no se superó, ¿no? Con la eliminación de la familia nuclear, ¿no? Con el declive un poco de ese viejo modelo. eh, Uno podría decir quedó viejo entonces el libro, pero entonces, ¿a quién le importa Edipo ahora? Psicoanálisis en dos, tres lugares existe, en el mundo la familia nuclear está desapareciendo, eh, ya está, no va más el libro, ¿no? Y sin embargo, hay un núcleo duro que no fue trascendido, que no fue superado por la época, ¿no? Eh, que bueno, que es esto justamente que hablábamos antes, que son los cuerpos, Ujú. eh, que no es una experiencia del cuerpo lo que estamos viviendo en el presente, ¿no? Pienso mira, en mi cabeza estoy pensando en algunos autores que yo sigo para estos temas. Y hay una autora que no me acuerdo si ya te la nombré, que es Eva Iluz, ¿te la nombré? No, ¿No? no, Eva, mira, te lo escribo en el chat. dale. Es una antropóloga, no sé si es marroquí de origen, si después su carrera la hizo en Francia o en Estados Unidos, pero eh, tiene un montón de libros. Si vos querés leer alguno, si te interesa este tema, yo te puedo pasar algo, te recomiendo algo y te puedo pasar un texto breve. Eh, Ella trabaja desde hace muchísimo la relación entre el amor, los sentimientos y el capitalismo, para entender, bueno, cuál sería la concepción del amor que se desprende del capitalismo. Para entender, por supuesto, que el amor tiene que ver con las épocas históricas y que no siempre hemos vivido el amor de la misma manera y que nosotros tenemos una noción muy particular del amor. Y en los últimos libros empezó como a trabajar el amor, las emociones y otras formas de poner el cuerpo bajo la lógica del mercado, ¿no? Y tiene un último libro que yo leí varios libros de ella. Eh, Digo, me extiendo en esto porque para mí serían lecturas complementarias y actuales para el Antiedipo, ¿no? Porque, bueno, estos son dos grosos, ¿no? Entonces es como, son filósofos, que los filósofos no aparecen todos los días, los filósofos no son académicos, no son los que publican todos los años un libro, ¿no? Pero bueno, después el saber puede ir de manera más chiquita complementando cosas que esos grandes libros no dijeron. No deja de ser un libro que ya tiene, qué sé yo, 50 años, o más o menos. eh, pero ella tiene un libro, uno de sus últimos libros se llama ¿Por qué duele el amor? ¿Por qué duele el amor?
Y después tiene, creo que sacó un libro posterior que se llama Happycracia, como de felicidad, ¿no? Happycracia. Y tiene un textito breve que te lo voy a mandar después en un rato, que se llama Contra el deseo. Contra el deseo. Y ella en ese texto, léelo después vos si te interesa, pero termina diciendo que tal vez hoy en día la monogamia es una forma de contracultura. Eh, Porque, bueno, lo que da cuenta un poco de esto, ¿no? Los modelos actuales que se presentan como modelos así contraculturales serían los que más cercanamente están siguiendo los nuevos desarrollos del capitalismo, ¿no? Que tienen que ver precisamente con algo que Marx dijo hace 200 años más o menos, que es que en el capitalismo, en lo más avanzado del capitalismo, el trabajador iba a saltar de trabajo en trabajo, ¿no? Como en las bases del capitalismo eh, está esto que se llama la lógica del valor, que es la indiferencia ante lo determinado, ¿no? Porque al capitalismo le da igual que vos seas carpintero o docente, o que vendas un libro o que vendas una hamburguesa, porque detrás de todo eso lo que hay es valor, ¿no? Porque el carpintero, en definitiva, lo que está haciendo es producir valor, y el docente está produciendo un valor, y el libro lo que tiene en definitiva es valor, y la hamburguesa lo que tiene es valor, ¿no? Entonces, la esencia del capitalismo es la indiferencia ante lo determinado. Claro, en el siglo XIX, cuando Marx escribía esto, y por mucho tiempo durante todo el siglo XX, más allá de esto, subjetivamente las personas entrábamos en relaciones de alguna manera duras, como molares en términos de Deleuze y ¿no? Es decir, tu subjetividad era, bueno, sos obrero de la construcción, o sos metalúrgico, sos taxista, ¿no? Y tu papá era taxista y vos sos taxista. Entonces, más allá de que el capitalismo en su esencia tiene esta lógica abstracta o del valor, por el modelo de acumulación de capital, que fue el capitalismo industrial, se generó una subjetividad que tendía a tener rasgos más o menos determinados, ¿no? Como esto, subjetividades que estaban hechas según la rama de la producción a la que pertenecías. Eh, Eso con la crisis del petróleo de los años 70 y el fin de lo que fue el capitalismo industrial y la aparición del capitalismo financiero de servicios, eso generó nuevos modelos de subjetividad. Y en la actualidad se da eso que Marx había dicho en el siglo XIX, que es que el trabajador salta de trabajo en trabajo, ¿no? Mientras que antes entrabas a una fábrica y vos te jubilabas ahí, y tus hijos se jubilaban ahí. Hoy en día, la media es pasar de trabajo en trabajo, ¿no? Eh, y eso es pasar de cuerpo en cuerpo, ¿no? Yo siempre digo que a mis alumnos, sobre todo en la universidad, viste, que qué sé yo, que estas cosas no tienen ni idea, la verdad. Yo le digo, así como uno agarra el teléfono y vas buscando en Mercado Libre cuál es la cosa que te quieres comprar y vas viendo esto sí, esto no, esto sí, esto no, también agarras el teléfono y le pones Tinder y haces este sí o esta sí, esta no. Y viste, cuando vos le decís eso, algunos de repente tienen como una revelación. Se dan cuenta que la práctica de vincularse y de buscar un vínculo de lo que fuera, de la característica que fuera, es la misma que hacemos cuando elegimos algo en Mercado Libre, ¿no? Eh, Eso es una cosa que dijo Marx, es saltar del trabajo en trabajo. ¿Y eso qué es? Eso es que la lógica del mercado, que hoy en día tiene que ver con las apps, es exactamente lo que está moldeando los lazos afectivos, ¿no? O sexoafectivos. Eh, Terrible, porque uno ve que, bueno, que no son esferas distintas de la vida. Por supuesto, después, a los 3 segundos, a los pibes en su cabeza, para mí, se le viene, "Y a mí qué me importa, qué sé yo, viva la vida, ¿viste? Porque es un poco eso, lo que es terrible, digo. Pero bueno,
Pero el planteo del antiedipo era realmente ahí otra concepción del deseo, otra concepción de los cuerpos, otra concepción de lo que tendrían que ser las relaciones entre los cuerpos. Por eso el deseo es revolucionario. Hoy más que nunca el deseo sería revolucionario, porque justamente en el deseo está metido la reproducción del capital, que cuando ellos escribieron el libro estaba como medio en pañales esta idea, ¿no? Porque, bueno, porque estaba en pañales, no estaba Pañales, sí. todo en la industria de, de lo que Preciado llama el capitalismo farmacopornográfico. Eso empezó fines de los 70 y 80 en realidad, ¿no? Ni hablar la informática y todo eso. Eh, y ellos ya decían, en el deseo está lo revolucionario. Eh, bueno, en lo que sería la producción deseante, dicho más fácil, en cómo deseamos, que sería cómo conectamos nuestros cuerpos. Allí está lo peligroso. Y hoy en día, esas prácticas que parecen estar cuestionando los modelos tradicionales familiares son lo menos peligroso para el presente, ¿no? Sería cómodo. Son prácticas que, y muchas veces de manera consciente, están cuestionando el modelo tradicional de familia, patriarcal, heteronormativo, bla, 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 reproductivo, y sin embargo, ¿a quién molestan? No molestan a una abuela, molestan qué sé yo, a los católicos conservadores de Salta, no sé. Pero, hay que pensar realmente cuáles son las, por dónde pasan esas revoluciones del deseo, porque ahí estaría en definitiva lo que hablábamos antes, la vida, ¿no? Por eso sería importante, porque si no molesta, es lo que dice él es del pensamiento, ¿no? Un pensamiento que no haya hecho daño, un pensamiento que no cause molestia, no, no es un pensamiento. Y con el deseo pasa lo mismo, como un deseo, prácticas deseantes que no, que no son subversivas en el sentido literal, ¿no? Que no subvierten, que no amenazan al presente. No sé, no, es más de lo mismo en definitiva. Es lo que el capitalismo actualmente está haciendo, ¿no? Eh, bueno. Bueno, fue como una buena introducción para el antiedipo esto, que es el que te quería Buenísimo. leer hoy. Te digo una cosa más y voy a lo que te quería leer del antiedipo, pensando en que en lo del antiedipo. Estuvimos con algunas cosas de diferencia de repetición y vamos a volver, porque yo siempre vuelvo a ese libro, pero estamos como más metidos en entender, bueno, qué sé yo, qué es la vida, podríamos decir, ¿no? Qué es el ser, qué es la vida, por dónde pasa las experiencias vitales, ¿no? Y con diferencia de repetición podemos ver mucho de eso. Hay, hay otra cosa, hay un concepto más que podemos tomar del antiedipo que está bien cercano a esa idea de la materia intensa de la que estuvimos hablando, que es lo que quiero leerte ahora, que es el concepto de proceso, y después más adelante, o en otros encuentros, estaría bueno también que nos detuviéramos un poco más en el concepto de devenir, ¿no? Que son todos conceptos afines. Em, el otro, pero digo, antes de entrar en eso, el otro autor que tenía en mente cuando te explicaba esto del mundo actual, hay varios, ¿eh? Eh, Porque sobre el narcisismo hay algunas cosas de la sociología escritas. Sennett tiene un libro sobre el narcisismo que Sennett siempre es un tipo interesante para entender algunos fenómenos de la subjetividad contemporáneas. Pero estaba pensando en otro que es un tipo que se llama Anselm Jappe, que es Jappe, el apellido, que tiene un libro que se llama La sociedad autófaga, en donde, aunque no nombra al antiedipo, yo no sé si, porque está muy próximo a su planteo y sería un poco perder su originalidad, o no, qué sé yo. O el tipo viene del marxismo. Eh,
pero él habla del capitalismo narcisista, ¿no? Y habla un poco de esto que yo te decía, la sociedad autofago es una sociedad que se está devorando a sí misma, ¿no? Eh, y describe bastante bien algunas cosas de nuestro presente. Eh, yo creo que le falta, digamos, no es difícil, ¿viste? Ellos lo han hecho, Deleuze y Guattari. No es fácil mostrar las relaciones entre eh, el deseo y la sociedad, el inconsciente. Eh, creo que todavía nadie superó eh, lo que hicieron en el Antedipo, ¿no? Esta cosa del marxismo, ¿no? Los alemanes, eran comparaciones, eran hacer analogías, era superponer planos. Quienes entendieron esa producción, este, mm, como eh, unívoca, ¿no? Tanto en el plano del deseo como en el plano de lo social fueron ellos. Pero no está mal ese libro de Hape. Bueno, el Antedipo, bueno, no sé si vos lo leíste o lo conocés, es un libro Sí, gigantesco, sí, ¿no? lo leí. Es un libro como inagotable. Em, pero bueno, bueno, primero en el primer libro, el Antedipo tiene una estructura que yo me la imagino como si fuera una espiral. Em, el primer capítulo tiene todo el libro concentrado. Y, y digo, y el libro va con otro nombre, como suelen hacer ellos, y Deleuze sobre todo. em, Va a empezar planteando casi cuál es la concepción del ser que tiene. Nada, es un lenguaje súper ajeno al antiedipo este, pero en definitiva es eso, que entienden por el ser, que entienden por la vida, ¿no? Y así como en diferencia y repetición había estado la diferencia y esa materia que varía en intensidad, ¿no? En potencia. eh, y bueno, en Lógica del Sentido, que ya vamos a ir a ese libro, en Lógica del Sentido, que es un libro que están pensando la relación entre el ser y el lenguaje, ¿no? Ahí tal vez el concepto es el del acontecimiento, ¿no? Que sería algo que ya vamos a ir algún día, tal vez cuando veamos el devenir, que es pensar al ser o a los cuerpos como verbos. Este, hay un antropólogo que se llama Tim Ingold, tiene una obra enorme, pero tiene un librito bueno, que resume un poco su concepción que viene sosteniendo desde hace ya unos años, que se llama eh, Breve Historia de las Líneas. Breve Historia de las Líneas. Yo te lo mando, porque hay dos, uno que Claro. se llama Líneas y otro que se llama Breve Historia de las Líneas. Creo que el que está bueno es Breve Historia de las Líneas. En antropología hay dos eh, nombres muy importantes que continuaron a Deleuze y Guattari. Uno es este Tim Ingold eh, y otro que es un inglés que su trabajo de campo lo hizo con los Samis del Polo Norte y que está, bueno, en una línea desde fines de los 70 y principios de los 80 que es dentro de la antropología la línea que empezó a cuestionar los dualismos del pensamiento occidental, comenzando por el dualismo de la naturaleza y la cultura, y después de ahí entre los humanos y los animales. Y después el otro gran nombre es Viveiros de Castro, ¿no? El brasilero, que no sé si lo Sí, conoces, sí, ese sí. que, que bueno, también va en la misma línea que partiendo de Deleuze encontraron eh, como en Deleuze encontraron una buena herramienta para comprender lo que el pensamiento no occidental tal vez sabía respecto también de esos dualismos, ¿no? De que tal vez no hay dualismo. Eh, y todo esto era porque Ingold dice algo que Deleuze lo dijo, y pasa que Deleuze es tan gigantesco que hay cosas que
¿viste? Que quedan y después la crítica no los recogió y ahora se habla de un tema, el devenir o esto, y bueno, y si uno lo lee más prolijamente eh, y lee los textos que después se dejan de leer, encuentra que hay muchas cosas que decía Deleuze y que ahora las encontrás en otros autores, ¿no? Ingold dice que a los seres hay que pensarlos como verbos, esto que te dije recién, ¿no? Que es la idea del acontecimiento. Eh, no pensar que uno es un ser definido por cualidades, sino que es un verbo, ¿no? Y bueno, y que los verbos, y que por supuesto no es que los humanos somos un verbo, no, que los cuerpos son verbos, que los cuerpos se definen por sus potencias, por sus fuerzas, y eso, que es lo que Deleuze lo había dicho bastante, y eso implica que tenemos muchos potencias, ¿no? Por nuestros cuerpos pasan muchas fuerzas, muchos verbos, ¿no? Em, y, y acá el verbo que tiene que ver con este libro del Antiedipo es el de, uno puede decir el de la producción, ¿no? Producir, o la idea como del proceso, ¿no? Es decir, no es un verbo proceso, ya sé, pero es el movimiento como creación, ¿no? Como creación. Em, el ser es eso. Lo que antes era la materia intensa o lo que era el acontecimiento. Acá el concepto que está en la órbita de esta ontología es el de proceso. El de proceso. Que Deleuze y Guattari, yo te diría que lo toman eh, de un texto de Marx que es se conoce como la Introducción de 1857, que ahora es el primer capítulo que aparece en los Grundrisse de Marx, que fueron como apuntes que escribió Marx en la preparación del Capital y que entonces tienen un poco más como de libertad, pues son sus apuntes, son un libro casi deleuziano, esos apuntes. Y en esa introducción, Marx hace con el lenguaje que tenía en su época, hace una crítica a un concepto de la economía liberal, que es el de haber como entendido como esferas, y esta es una imagen muy clara, como sustancias, cada uno contenido en sí mismo. Ingold dice globos, no hablando de esto, pero los seres como globos, ¿no? Como esferas, eh, a la producción, a la distribución, al consumo, producción, distribución, consumo, estoy olvidando de uno. Ay, qué terrible. Ah, no, está bien. La producción, la distribución y el consumo, que serían las tres esferas, aunque Marx en el medio pone una que es el cambio, que estaría dentro de la distribución. ¿Qué es esto, no? Bueno, el liberalismo que sostiene, sostiene que una cosa es cómo se producen las cosas, otra cosa es la lógica de la distribución, otra cosa es el consumo. Y Marx ahí dice que eso no son esferas separadas unas de otras, que la producción produce a la distribución y produce al consumo. Eh, ¿Qué sería? Bueno, que el modelo de distribución de las mercancías proviene del modelo de cómo se producen esas mercancías, que es la teoría de Marx. Cuando Marx y Engels dicen que la sociedad se define en tanto modo de producción, lo que están diciendo es que es, digamos, la vida es cómo se produce la vida, porque es eso, ¿no? Porque en el marxismo hubo como lecturas, pero ya súper superadas, economicistas y muy reduccionistas, ¿no? Pero el concepto de modo de producción es la vida. Hablar de cuál es el modo de producción de una sociedad es hablar de cómo está organizada la vida, cómo se vive. Y ahí lo que dice Marx es que si la base es el modo de producción, desde allí termina definiéndose
cómo se distribuyen las cosas y cómo se consumen. Pero en ese libro, además, él dice algo que era un problema muy específico de Marx y de la filosofía alemana en la época, que es que cuando se produce, dame tiempo, ya vas a ver por qué me detengo en todo esto. Marx, sobre todo en el Capital, eh, pero esto viene de la filosofía hegeliana, sostiene algo que es que a la hora de producir, en el Capital Marx tiene una frase que dice algo así como, el trabajador más rudimentario aventaja a cualquier abeja súper sofisticada en la producción, ¿no? Cuando vos ves el panal de la abeja y todo un diseño muy complejo, eh, el trabajo más rudimentario de cualquier hombre aventaja a esa cosa tan compleja la abeja. ¿Por qué? Porque el hombre tiene primero la idea cuando va a crear. Yo tengo la idea de una mesa y agarro la madera, serrucho, tú, y tengo la mesa. Esa idea del trabajo en Marx eh, es una idea que es fuertemente antropocéntrica y humanista, ¿no? Es decir, mm, considera que el humano es un ser distinto porque puede tener una representación a partir de la cual produce las cosas. Y que en la naturaleza eso no acontece, que en la naturaleza los animales o los insectos no se hacen una representación. Y su trabajo y las cosas que hacen son casi una extensión, no casi, esto pensaba Marx y lo dijo así la antropología y la filosofía por mucho tiempo, hasta el Antiedipo y, si querés meterte de cabeza en esto, Ingold. Eh, Sería en los animales, el trabajo sería una extensión de la naturaleza, como si yo te dijera, la casa del hornero, podríamos decir que casi es una extensión del fenotipo del hornero. Nuestras casas no. El ujú, hornero es simple llama casa. Es como le salen siempre las mismas plumitas. ujú. Em, pero yo te lo hago, te lo estoy explicando con complejidad, ¿eh? Dale. Pero también Marx ahí reconoce que eh, cuando vos tenés, de dónde viene la idea de la que partís para crear algo? Que antes de que exista la mesa, ¿cómo te hiciste la idea de la mesa? Por otro lado, sabemos que en el trabajo uno produce bienes que son necesarios, porque de eso un poco se trata la actividad productiva. Necesarios en un sentido muy amplio, ¿no? Pueden ser necesarios como la comida, necesarios como una mesa, o necesarios como el arte, no importa. No, no, no. Pero son los bienes que son nuestras necesidades. Entonces, ahí Marx dice que la idea que tiene el trabajador en la cabeza a la hora de producir proviene del consumo. Es decir, los objetos que existen generan al sujeto que los va a consumir. Como diciendo, no es yo tengo necesidad de mi taza comunista y entonces creo la taza. Es porque está la taza que se genera en mí una necesidad. Bueno, mira, Marx, ¿sí? Marx, los Grundrisse, si te voy a leer. Nada, es dos renglones, ¿sí? Pero es importante porque el Antiedipo, con este concepto que quiero explicarte, que es el de proceso, es, yo te diría que es la relectura de este texto de Marx y es además como una relectura que, viste que de él es, él dice que cuando uno hace historia de la filosofía, uno tiene que poder
o sea, no se tiene que limitar a reproducir lo que dijo el filósofo, sino también lo que no dijo, ¿no? Y en la concepción de Deleuze y Guattari de la filosofía siempre se relaciona con algo que es no filosófico o con supuestos, ¿no? Eh, de tal manera que todos los filósofos tienen una dimensión mm, como no pensada o impensable. Es decir, lo pensable es la creación conceptual, es decir, del caos que es materia y pensamiento y son esas experiencias intensas, la filosofía lo que hace es volver pensable alguna de esas cosas. Esos son los conceptos. Más adelante, otro día, vamos a qué es la filosofía y te lo explico bien. Pero claro, en el concepto tiene su afuera. El pensamiento, cuando piensa, está pensando desde el concepto, pero el concepto tiene algo que no ha encerrado en su perímetro. Y ahí hay algo con el lenguaje también, ¿no? Que es el lenguaje, después el que también empieza a hacerse cargo de esa construcción conceptual. Entonces siempre hay algo en los filósofos que se fuga de su pensamiento, ¿no? Eh, y que es lo impensable, que no tenía las condiciones de pensarlo, ¿no? A mí un ejemplo que me gusta, porque me gusta su filosofía, y que es también un buen ejemplo para entenderles, es el de Hume, ¿no? Si vos sacás todas las consecuencias del planteo que hace Hume sobre la conciencia, tenés que decir lo que terminó diciendo recién Deleuze, que es la conciencia es impersonal. Hume no dice eso. Sigue hablando de la conciencia, del entendimiento, del sujeto, y dice, el yo es una idea que no existe ni que no existe, no la encontrás. Lo que son impresiones en el entendimiento. Las impresiones son las impresiones de cualidades materiales. No hay sustancia. Claro, ¿todo eso qué quiere decir? Que entonces la conciencia es un fluir, que las impresiones no son impresiones de cualidades como átomos, sino que son variaciones de intensidad. Hume no dijo eso, porque no lo podía decir en su época, pero es lo no dicho de lo que él Ujú, dijo, ujú. que entonces la conciencia es impersonal, que no hay un yo. Bueno, a Marx le pasa algo parecido con este texto, porque mira lo que dice. Salteate las cosas que no importa, que yo no te expliqué, Sí, ¿eh? sí. Eh, dice, eh, hay un capítulo, la introducción de 1857 tiene subcapítulos. Este que te estoy leyendo es el segundo, son 10 páginas, es un texto muy breve. Se llama Relación General de la Producción con la Distribución, el Cambio y el Consumo. Y esto es lo que ellos van a hacer en el Antiedipo. Es como la reescritura de esto. Antes de pasar a un análisis ulterior de la producción, es necesario que nos fijemos en las diferentes rúbricas que los economistas establecen junto a ella. La representación que vulgarmente se halla al alcance de la mano y según la cual los miembros de la sociedad se apropian, hacen surgir, conforman los productos naturales, adaptándolos a las necesidades humanas. La distribución, perdón, la, la- entonces, la representación que vulgarmente se halla al alcance de la mano y según la cual los miembros de la sociedad se apropian los productos naturales, adaptándolos a las necesidades humanas. La distribución determina la proporción en que el individuo participa de esos productos, ¿no? Quienes tienen más o menos. El cambio le suministra los productos específicos por los que desea cambiar la parte alícuota asignada por la distribución, ¿no? El intercambio de los productos. Y finalmente el consumo se convierte en el consumo se convierten los productos en objeto de disfrute, de apropiación individual. Esto es muy importante porque si te acordás algo del planteo del Antiedipo y de este capítulo, viste que en el Antiedipo hay tres síntesis. Esas tres síntesis, que son la producción deseante, ¿no? Eh, están reescribiendo producción, distribución y consumo, ¿sí? Sí, La primera de la síntesis del antidipo es la producción, sí, la conectiva, esa sí, producción binaria, sí, objeto parcial, teta boca.
¿sí? O Sí. nada, yo pongo ejemplos, ni siquiera son míos, no, no de mi vida, son míos, pero no míos personales. Para escribir necesito el cigarrillo, el velador este y el café, y ahí está la máquina, que es, ni siquiera es el cigarrillo, es la afección del tabaco, esta temperatura de luz, y ahí hay una máquina, que son objetos parciales, porque yo no me vinculo con el velador, yo me vinculo con la luz del velador, no me vinculo con el cigarrillo, me vinculo con una parte del cigarrillo, que si vos yo no fumo ahora, pero si vos fumás, capaz que a vos te gusta cómo te queda en el dedo el cigarrillo, y a mí me gusta cómo me raspa la garganta, no importa, son objetos parciales. Y esos objetos parciales se conectan y hace que algo marche. Síntesis, ¿no? Conectiva. La segunda síntesis, que es donde va a aparecer el cuerpo sin órganos, es la síntesis del registro, ¿no? Del registro. Es decir, el registro que tiene que ver en Freud con el registro inconsciente, pero es la distribución acá. Es justamente por donde pasan. La producción tiene registros, distribuye. eh, Entonces, el cuerpo sin órganos es sobre lo que se va a registrar, ¿no? Con todo el problema que trae eso, porque el cuerpo sin órganos no quiere el registro, ¿no? Eso sería la distribución. Y en el consumo, en la síntesis del consumo, se genera un sujeto, dicen ellos. No hoy, porque no vamos a poder, pero otro día sí que lo vemos, ¿no? Mm. Eh, ¿Por qué hay producción de sujeto en el consumo, ¿no? Y esa clave está en Marx. Entonces, esas tres síntesis del antidipo son estas tres esferas que está trabajando Marx acá. Entonces, los economistas hablan de estas tres esferas como tres esferas separadas. Dice Marx, la producción hace surgir los objetos correspondientes a las necesidades. La distribución los reparte con arreglo a leyes sociales. El cambio vuelve a distribuir lo ya distribuido a tenor de las necesidades de cada cual. Y por último, el consumo. En el consumo, el producto sale de este movimiento social para convertirse directamente en producto servidor de la necesidad individual y satisfacerla mediante el disfrute. Esto es la clave del capítulo 1 del antidipo, ¿eh? Estas son las tres síntesis. Lo que ahí no se entiende si uno sabe de dónde está viniendo. Es el consumo, es decir, el consumo va a definir la dimensión subjetiva de la producción. El consumo, mirá lo que digo, el consumo define lo subjetivo. En el consumo aparece el sujeto. La producción aparece pues como el punto de partida, el consumo como el punto final, y la distribución y el cambio como los eslabones que son a su vez dobles puestos dobles, puestos que la distribución es el momento determinado por la sociedad y el cambio el determinado por el individuo. Por eso, Deleuze y Guattari juntan el cambio y la distribución como una misma cosa, que en Marx también es así en otros textos. Hay tres esferas: producción, distribución y consumo. En la producción se objetiva a la persona, porque el carpintero cuando produce se objetiva en la mesa. Yo veo mi mesa y me acuerdo de Rufino, mi carpintero. Acá está Rufino, está objetivado. Su Sí. trabajo, su trabajo, que es esta fuerza plástica, esta energía de transformación, su trabajo quedó objetivado. No es más energía de transformación. Entonces, en la producción se objetiva a la persona y en el consumo se subjetiva la cosa. En el consumo se subjetiva la cosa. Marx habla con el lenguaje de la época, pero leamos delesianamente. Sujeto que se objetiva, objeto que se subjetiva. Parece ser que acá estamos hablando de una experiencia que tiene efectivamente dos polos, pero no son dos esferas o globos, sino
dos polos puestos en relación. En un punto está esa membrana que yo no puedo distinguir si es objeto o sujeto. Eso es la producción y la conciencia preobjetiva y presubjetiva de Deleuze, ¿no? Esto está ahí en Marx. Con un juego de lenguaje está diciendo un poco eso. Sujeto que se objetiva, objeto que se subjetiva. Objeto que se subjetiva. Es decir, los objetos, y eso es el consumo, definen el modelo de sujeto. Entonces, ¿de dónde sale mi idea? Uno puede decir, mi idea para producir la mesa, circularmente tengo que decir que surge de una mesa que me ha definido a mí mi idea que la necesito. ¿Sí? La circular. Salteo mucho y, bueno, una hoja y te leo esto, mira. La producción sirve, bueno, te leo un poquito antes. La producción es, por tanto, inmediatamente consumo. Y el consumo, inmediatamente producción. Producción es consumo. El consumo es producción. Es re interesante esto, porque para la concepción dura del marxismo, o sea, como, esto no se leyó en realidad, porque en la concepción dura, ¿qué es? Producción, pa, y de ahí en más todo, ¿no? Y acá Marx está diciendo producción es consumo y consumo es producción. Es como si hubiera entrado en un círculo que no tiene principio. Eso es muy deleuziano, ¿no? Es decir, no hay un principio explicativo, sino que el principio ya es el efecto de otra cosa. Y esa otra cosa es circular, es el consumo. Y el consumo es producto también de la producción. Producción es, por tanto, inmediatamente consumo, y el consumo inmediatamente producción. Inmediatamente. Es inmediatamente quiere decir que no hay una cosa que esté en primer lugar. Cada uno de los dos es inmediatamente su contrario. Pero al mismo tiempo se efectúa entre ambos un movimiento mediador. La producción sirve de medio al consumo, cuyo material crea y que sin ella carecería de objeto, pero también el consumo sirve de mediador a la producción, ya que crea el sujeto para los productos, para el que los productos existen. ¿No? Así, te lo leo de vuelta. La producción sirve de medio al consumo, ¿por qué? Porque la producción es la que le pone los objetos al consumo. Pero también el consumo sirve de medio a la producción, ya que crea el sujeto, el consumo crea el sujeto para los productos, para el que los productos existen. Bueno, circular. Una cosa es inmediatamente la otra y viceversa. Bien, ahí. Grundrisse. Antes, si vos querés repasar a veces el Antiedipo, el índice es lo único que te ubica en el Antiedipo, en esta cosa tan gigantesca que hicieron. Mira, en el capítulo 1, que son las máquinas deseantes, una primera parte de ese capítulo, te lo digo porque lo que ellos hicieron es algo, eso yo creo que esto viene del Deleuze profesor. Son las únicas marcas del Deleuze profesor que hay en sus libros. Cuando vos lees el Antiedipo, tenés capítulo 1, ¿no? Capítulo 1, máquinas deseantes. Pero después cuando entras al capítulo, no tenés nada, tenés un texto, que a lo sumo está separado a veces por como un renglón en blanco, ¿no? Pero en Sí, el índice tenés el detalle, sí, ¿no? En el índice, eso que es apenas un renglón en blanco, en el índice está el subtítulo que en el texto está sacado. Para mí es como el de leer profesores, pongámosle un índice a esto que no sí, vamos a entender sí, nada. sí, démosle una mano. Sí. Primera síntesis, la conectiva. O producción de producción. Después.
Segunda síntesis, disyuntiva o producción de registro. Tercera síntesis, conjuntiva o producción de consumo. Producción de distribución, producción de consumo. O de registro, sería lo mismo, ¿no? O sea, los tres términos de Marx. Y están como dándole una mano a Marx ahí. Esto que Marx, bueno, parece que es producción y la producción ya es consumo y el consumo también es producción. Ellos repiten una palabra, producción de distribución, producción de consumo o producción de registro, ¿no? Producción se repite. Esa producción que se repite vendría a ser como lo circular de Marx. Es eso que está circulando en las tres esferas sin pertenecer a ninguna. Pues si yo digo producción y digo producción de registro y producción de consumo, estoy diciendo que hay una producción que no es exactamente la producción, ¿no? De las tres esferas, porque es eso que recorre a todos. Ujú, ujú. Esa producción repetida es la idea del proceso. Y acá está el concepto nuevo, que no estaba en Marx. Si seguimos en esta como lectura desde Marx, y yo creo que hay que hacerlo así, porque este libro es un libro marxista, viste que ellos tienen una entrevista, dicen que ellos siempre se mantuvieron marxistas. Hay que, no sé, habría que entender, habría que ver que entendieran por eso, pero es cierto. Y yo creo que ellos lo dijeron porque ellos creían, y yo creo que es así, creían que con este libro estaban continuando el proyecto de Marx. Estaban continuando un proyecto que era marxista en el sentido en que continuaba con la perspectiva del materialismo crítico, que entendía por otro lado que, bueno, que esto es histórico y que si es histórico el pensamiento tiene que cambiar, que es el error del marxismo tradicional, que se quedó con, como cuando escuchas, perdona, voy a decir una barbaridad, pero cuando escuchas al militante del Partido Obrero que te está Sí, hablando de expropiar los medios de producción y liberar las fuerzas productivas. Ok, pero pará, son términos que se usaban en 1920, que está bien, pero si el capitalismo cambió, tienen que dar lugar a otros pensamientos. Y yo creo que ellos lo hicieron eso, ¿no? Y de verdad, bueno, aunque hay muchos marxismos, la teoría de ellos se desprende directamente de Marx. Y sigue siendo Marx. Sigue siendo Marx. Y hay algunos marxistas que lo han empezado a reconocer. Eh, digo, hay un tipo que, bueno, es interesante, ¿no? Un norteamericano que se llama Frederick Jameson, que en una sí, época, ¿lo conoces? Es un tipo sí. que trabajó mucho la posmodernidad y tiene cosas de arte muy copadas. Y el tipo viene del marxismo duro, y él reconoce que acá hay una lectura cercana de Marx, ¿no? Bueno, en el Antidipo, eh, digamos, el concepto de proceso lo que viene a hacer eh, es como hace una especie de desplazamiento, desterritorialización, si querés llamarlo. A mí me resulta más cómodo decir desplazamiento, ¿no? Porque los conceptos son territoriales, ¿no? El concepto, en otro día te lo explico esto bien, ¿no? Pero el concepto, que es lo que la filosofía piensa, reúne intensidades, devenires, ¿no? Y les da una consistencia. Y cada concepto en su interior tiene elementos, que son los elementos que están atrapados en un devenir, ¿no? Vamos, en Descartes, ser, pensar y dudar. Y si pienso, dudo y dudo soy. Y cada elemento se trasvasa en el otro. Y el concepto de coito atrapó esos devenires, que es una Ujú, experiencia, porque esto es la experiencia de que la de Descartes, de estar diciendo, pienso, dudo, pienso, existo. Ahora, ese concepto que encierra esos elementos se relaciona con otros conceptos y a veces los conceptos
se desplazan perdiendo un elemento y conectándose con otro elemento y formando un concepto nuevo. Se desplazan, ¿no? A veces esos desplazamientos son desplazamientos que sean dentro de lo que es el mismo plano de inmanencia, y entonces vos todavía estás medio en la misma imagen del pensamiento, y a veces el desplazamiento puede quebrar eso y da lugar a un plano de inmanencia distinto, es otra imagen del pensamiento. Yo creo que em, el antiedipo lo que ha hecho es como un desplazamiento de algunos conceptos marxianos, eh, y en ese desplazamiento ellos los inscriben en una perspectiva que ya no es más antropocéntrica o Ujú, humanista. Cuando ellos, cuando Marx habla de, te lo pasé por arriba, pero a propósito hoy, cuando habla de la alienación como esa experiencia del trabajo en el capitalismo en donde el humano se extraña respecto de su naturaleza y entonces el problema del capitalismo sería que es un tipo de economía que es contrario a la naturaleza humana. Ahí está haciendo una crítica al capitalismo desde una concepción de naturaleza humana, que es medio complicado. Era una naturaleza ciertamente no tan metafísica porque la naturaleza era más la capacidad que tiene el humano de trabajar y no exactamente ser algo, sino la capacidad de poder llegar a ser algo, pero esa concepción del trabajo seguía siendo el trabajo que es libre, consciente y creador. Y en el capitalismo no sos libre, no es consciente y no es creador. ¿Sí? Esa crítica que está, esa crítica al capitalismo que parte del humano, eso es una crítica trascendente. Yo critico algo desde afuera. Eso es joven Marx. El Marx adulto que empieza con más o menos con la ideología alemana y bla, 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 y termina, por supuesto, en el Capital, el concepto desde donde hace la crítica no es más el humano, es la producción, que es humana la producción, pero el concepto es el de producción, no el de trabajo humano. Es otra cosa, es ujú, fino, es sutil el movimiento. Marx hizo un desplazamiento ahí, ¿qué es? El concepto antes es el concepto de trabajo humano, de ser humano o de naturaleza humana. Y el trabajo es un elemento de la naturaleza humana. ¿Sí? El concepto desde donde se critica el capitalismo, de una crítica trascendente, el concepto, que te dije que es un perímetro que reúne elementos, el concepto es el concepto de naturaleza humana, que ujú, dice que trabajo, conciencia, creación y libertad son los elementos que se van trasvasando uno en otro. En el Capital, y en este libro que te leí, el concepto que permite hacer el análisis del capitalismo y la crítica no es el de naturaleza humana, es el de producción. Y el concepto de producción incluye como elemento que el trabajo es humano. El humano ujú, aventaja a cualquier abeja, bla, bla. Pero ya Marx está pensando que el tema es la producción. Y en ese texto que te acabo de leer, el afuera de lo que dicen es que ahí hay un trabajo, o sea, que el humano lo que somos es el efecto del consumo. Porque si, o sea, que hay algo que parece no empezar con el trabajo humano. Porque si Marx dice, el trabajo es consumo, el consumo es trabajo, en el trabajo el humano se objetiva, pero en el consumo la cosa se subjetiva, estaría dando lugar como una especie de afuera, de algún tipo de actividad que no empezó con el humano, sino que el humano es el efecto de esa actividad. Porque si el consumo subjetiva al objeto, eso quiere decir que los sujetos que tenemos esta idea por el objeto que nos definió a nosotros, ujú, que nos hizo humanos. Y nos hizo humanos, entonces después creamos. Y es un círculo. ¿Y en dónde empezó? ¿En dónde empezó? En una producción, pero que no es la del humano, es una producción. El concepto de proceso en el antiedipo sería el concepto que viene a resolver como esa, esa
eso imposible, esa circularidad que aparecía en Marx. Y es que, miren, la producción, el proceso, es proceso de la vida, no del humano. Y quien trabaja no es el humano, es la vida, es el ser creando, es el ser creando. Este es un libraco que se llama Being Alive, como estar vivo. Y mira lo que dice. Te voy a leer dos fragmentos un poco largos. Eh, Dice así, Ingold. Muy a menudo, los humanos toman el relevo de donde lo dejaron los no humanos, como cuando extraen la cera secretada por las abejas para hacer las paredes celulares del panal de miel para su uso posterior en la fabricación de velas, como ingrediente de pintura, junto con aceite de linaza, yema de huevo o muchos otros brebajes, como medio de impermeabilización y como endurecedor en la marroquinería. Otro ejemplo es la producción de seda, que comienza con el consumo de hojas de morera por parte de las larvas de la polilla Bombyx mori. Las secreciones líquidas que emanan de las glándulas de la larva se endurecen al entrar en contacto con el aire para formar filamentos de los que enrolla su capullo. Para hacer seda, los filamentos de varios capullos se desenrollan y enrollan juntos, dando como resultado fibras de extraordinaria fuerza. Luego está la goma laca, un ingrediente esencial del esmalte francés. Este material proviene de las secreciones del insecto lac, originario de la India. Estas secreciones forman una capa protectora que cubre ramitas enteras de los árboles en los que se han posado las larvas de insectos. Se recogen las ramitas, se quita la laca y se purifica hirviéndola en agua. La laca en sí, que es insoluble, se concentra por evaporación y se estira en láminas que se endurecen cuando se enfrían. Bien. Y dice, un segundo ejemplo es, de la tinta, es el de la tinta, material imprescindible para el escriba medieval. En el medioevo, entonces, se utilizaron dos tipos de tinta. Uno estaba hecho de negro de humo mezclado con resina. Para el otro, que se generalizó a partir del siglo XII, el ingrediente principal fue la agalla, la agalia que es el tumor redondo del tamaño de una canica que a menudo crece en las hojas y ramitas de los robles. Se forma alrededor de una larva de la avispa de las agallas que ha puesto su huevo en la yema del árbol. Las agallas de roble se recogen, se trituran y se hierven o se infunden en agua de lluvia o vinagre de vino blanco. El otro ingrediente principal son las caparrosas, fabricadas por evaporación de agua de tierra ferrosa o vertiendo ácido sulfúrico sobre uñas viejas, filtrando el líquido y mezclándolo con alcohol. Las caparrosas se agregan a la poción de agallas de roble y se revuelven bien con un palo de una higuera. Este tiene el efecto de convertir la solución de marrón pálido a negro. Finalmente se agrega goma arábiga, hecha de la savia seca del árbol de acacia, para espesar la mezcla. El escriba ahora tiene su tinta, pero por supuesto, para escribir todavía necesita una pluma hecha de la pluma de un ganso o de un cuervo y un pergamino preparado mediante un largo procedimiento con pieles de terneros o cabras. Eso es el proceso. Los humanos toman el relevo de un proceso o de algo que han dejado, ¿qué cosa? Plantas, insectos, animales. Es decir, todos los seres somos eh, transformadores de la materia. Y el humano en ese sentido, en una concepción del trabajo no antropocéntrica, no tendríamos un privilegio, que sería que tener un espíritu o una conciencia, el trabajo alienado de Marx, trabajo consciente, libre y creador. Trabajo consciente, libre y creador sería propio de todos los seres vivos. O si querés, porque ahí Ingold es coherente. Bueno, consciente de ver, dependiendo de qué entendamos por conciencia. Creador, creador, ni hablar. O sea, crear no quiere decir traer de la nada. Uno transforma, Ujú. transforma. Libre, bueno, podría ser libre el de los insectos, ¿no? Porque ¿en qué está pensando Marx cuando habla de la libertad, ¿no? Bueno, que sea un trabajo que no esté limitado por la voluntad de otro, ¿no? Los insectos serían libres.
si es consciente el trabajo de los insectos, este, digo, porque los insectos parecen trabajar mucho, parecen tener un plan, ¿no? Digo, la organización de las hormigas, son Mm, cosas complejas, ¿no? El panal de la avispa. Eh, bueno, depende que entendamos por conciencia. Eso es trabajo consciente. En Deleuze, más vale, si la conciencia es la materia. ujú. La conciencia no es la de un yo. Y la conciencia ni siquiera se reduce a una representación, que es la idea que ahí tenía Marx. Me represento la mesa, ¿no? Como la forma que se aplica a la materia, muy aristotélico. Si conciencia es sensibilidad, y en Marx, en Deleuze es eso, ¿no? Es la materia sensible, ¿cómo no va a ser sensible la abeja? ¿Por qué estoy como haciéndome cargo de las críticas de esto? Bueno, ¿por qué el hornero hace siempre su misma casa? Las abejas hacen siempre sus mismas panales, las hormigas siempre tienen el mismo orden social, porque yo lo que veo en el humano es que es creador en el sentido que vamos cambiando. Yo no veo que en el mundo de la naturaleza cambie. Podría sospechar que eso es porque no es consciente y por lo tanto no es creador, o no es libre, porque estaría determinado por una supuesta naturaleza, ¿no? Y entonces, esto no te lo puedo explicar hoy, otro día, cuando vos quieras. No paro de hablar si querés de esto porque conozco más o menos bastante. Ya creo que la otra vez te lo dije. Siempre y cuando, o sea, para que eso sea así, para decir realmente que hay una gran diferencia entre el trabajo humano y el trabajo no humano, tenemos que hacer recortes bastante fuertes. No digo que sea todo lo mismo, pero hay que hacer recortes bastante fuertes. Porque, bueno, ¿hasta dónde el trabajo humano es tan creador? Yo veo mucha reproducción en el mundo humano también. Hay reproducción. No es que es creación incesante. Y no solo en el capitalismo, que está llenado el trabajo, bla, bla, bla. El mundo feudal vivió 1000 años creando lo mismo. El mismo orden, el mismo pan, las mismas cabañas, todo lo mismo, ¿no? No es que estamos poniéndole arte incesantemente a nuestras creaciones. Por ahí habría una debilitación del argumento de que los humanos tenemos un trabajo consciente y creador, porque veo que hay bastante reproducción en el trabajo humano, hay bastante regularidad, que es lo que yo encontraría en los insectos, en los animales o en los no humanos. Y el otro argumento sería, y los no humanos los veo como trabajos no conscientes, no creadores, y que es siempre lo mismo, la casita del hornero, que siempre es la misma. Bueno, también siempre y cuando deje afuera un montón de aspectos de la vida no humana que las ciencias despreciaron. Pero en la vida animal o en la vida vegetal hay un montón de elementos que no tienen que ver con lo reproductivo. Te recomiendo, se puede leer millones de cosas, te recomiendo este librito, mira. Esto lo Carla compro. Hustak y Natalia Myers. Comparado si te gusta el tema. Yo te digo de qué va el tema. Eh, son, Hustak mira, es historiadora en cuestiones de género, sexo, raza, ciencia y medio ambiente. Y Myers es antropóloga y bióloga molecular. Sí, Y en este librito lo que ellas toman es la relación entre la orquídea y la avispa. Por supuesto, de inspiración de Lesiano, el guattariano, eh, pero lo van a buscar esa relación en Darwin, que tiene un montón. Parece que el tipo era un fanático de las orquídeas, o sea, pero ah, estudió mucho más orquídeas que otras cosas. Y tiene libros, y ellas citan cosas sobre orquídeas y estudiaba. Y entonces analizan esa relación del devenir de Deleuze y Guattari, pero con todo el saber de la biología y de la biología molecular y de las cuestiones de género. O sea,
amplían enormemente lo que en Deleuze y Guattari es el ejemplo del devenir uno y otro. Y está re bueno porque se observan cosas que gran parte de la biología contemporánea viene diciendo que es, momentos, en los seres vivos, en las plantas y en los insectos, también hay afectos, también hay placer, también hay juego, no es solo mecanismo reproductivo. Entonces, yo veo que el trabajo de los no humanos es un trabajo mecánico reproductivo siempre y cuando me olvide de un montón de otras cosas que acontecen en la vida de estos seres y que no se explicarían por una mera continuación del fenotipo, te dije antes. Sí, No, ahí hay otras cosas. Acá hay, ellos explican que en el vínculo entre la avispa y la orquídea, cosas que tienen que ver en el juego. Yo, viste, a mis alumnos se los digo, ¿ustedes creen que las plantas juegan? Porque es fácil ver que tu perro, tu gata juega, pero que una planta juega, que una avispa juega. La explicación tradicional de la biología tradicional de esto, ¿qué es? Esto es un mecanismo, es un engaño que la orquídea hace, ¿no? Que simula a la avispa hembra, y entonces la avispa macho ciegamente es atraída, y eso es algo mecánico. Ante el estímulo de la imagen que tiene la orquídea, que es muy parecida a la avispa, la avispa se engaña. O sea, el estímulo, la avispa responde mecánicamente, porque esto viene de Descartes. La naturaleza es un gran mecanismo de relojería. Y siempre se pensó así, que los animales actúan por instinto ciego y mecánico ante un estímulo, una respuesta, un estímulo, una respuesta, un estímulo, la misma respuesta, un estímulo. Y no hay conciencia ahí, no hay, no hay recreación. Bueno, no, hay, ¿no? Bueno, y es así el librito, mira, porque en sí, realidad ese lo... no es un libro, es un, Listo. es biología, mira que tiene cosas de Darwin, es sobre las orquídeas y la avispa, a mí me gustó mucho. Y te amplía mucho más el concepto de venir de Deleuze y Guattari. Perfecto. Bueno.